Costa, ¿cómo anda? Buenas noches. Un gusto, un placer que venga, en serio. Igualmente, Muchas gracias por la invitación. Sé que está muy ocupado y se lo agradezco en serio. Es un gusto escucharlo siempre. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos y lo que asusta es la falta de reconocimiento de Macri, sobre todo, de la situación económica a la cual nos llevó su política. Por más que juez diga en Córdoba, ¿no?, que hubo errores y que el gobierno no reconoce, yo creo que Macri no reconoce nada y eso es lo más grave de todo, porque sigue insistiendo, por ejemplo, con que si no ganaba Alberto a las PASO, el dólar no se iba a disparar. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué crees que hace eso? No... Yo creo porque no termina de entender cuál es la lógica de funcionamiento de la economía argentina y los números de inflación que se difundieron ayer, que son alarmantes, porque estamos hablando de un 5,9% en el mes de septiembre, una inflación en el último año de 53 y pico por ciento, que todo lleva a pensar que se va a continuar hasta un 60% este año, y eso es resultado de un gobierno que vino con unas políticas para supuestamente resolver el problema de la inflación, sí, que parten de un diagnóstico que ignora cómo funciona la economía argentina. Entonces, con todo lo que hizo el gobierno, las devaluaciones, los tarifazos y sobre todo la desregulación del mercado, generó que hoy, en el último año, la leche haya subido 75%. Fuiste secretario de Comercio Interior y tuviste justamente en las manos esta información que le trajo Jorge Alperín. De los 10 mayores exportadores, 7 son empresas extranjeras. Dame el próximo paño y así nos hace un resumen, Augusto, cómo se maneja esta realidad económica en la Argentina. En el próximo paño ves que 7 empresas controlan el 90% de la producción agrícola. Un informe que trajo Jorge Alperín. Y el próximo paño tiene que ver con la misma situación, básicamente, las cadenas de supermercados, ¿cuántos productos controlan? 4 de cada 10. ¿Cómo se hace para manejar la Argentina así? ¿Cómo hiciste? Bueno, eso habla de la concentración que hay tanto en la producción, comercialización y venta minorista de los productos. Lo que mostrabas de las exportaciones, que tiene que ver con los grandes traders internacionales y comercializadores, nos plantean la paradoja de que muchas políticas que este gobierno aplicó, que beneficiaron al sector agropecuario en su conjunto, en realidad fue apropiada gran parte de esa ganancia por estos exportadores, ¿no?, que son los que después le pagan menos de lo que corresponde a los pequeños agricultores o a los pequeños productores agropecuarios, y mientras se dolarizaron los insumos y los costos de producción, no recibieron todo lo que tenían que recibir. Entonces hoy uno recorre la provincia de Buenos Aires y se encuentra con productores pequeños, realmente una situación muy mala, cuando por la información que presentaste, unos pocos se quedaron con mucho. Y lo mismo ocurre en el comercio interno de bienes de consumo masivo, donde tenés cierres permanentes de comercios, de pymes, y las grandes cadenas se quedan con la renta en una economía donde el consumo viene en picada también. Solamente dame esta respuesta, si ya presento a mis compañeros y te pueden hacer preguntas. ¿En cuánto se puede testimoniar la economía y tratar de encauzarla? ¿En cuánto crees y qué tiempo le das? La situación es muy delicada y eso cualquier economista, cualquier analista lo reconoce. Lo primero que tenemos que hacer, y el primer desafío, vos hablabas de 3,1% de caída estimada por el FMI para este año. Tenemos que dejar de caer. Entonces, va a ser difícil, ¿no? Y después de octubre seguramente también, porque va a generar más incertidumbre Macri al frente de un Estado que no ha podido manejar y todavía le falta un mes y medio. ¿Qué pasa a fin de año? Bueno, ¿Qué le pasa a la gente, la incertidumbre, ¿no?, que va a pasar entre las elecciones y el cambio de gobierno. ¿Qué va a hacer Macri? ¿Va a tener una política racional de intentar hacer una transición ordenada? La verdad que es una incógnita, y el problema es que cuanto más se agudice la situación de deterioro de la economía, después va a ser más difícil revertirla. Jorge, Gabriel, ¿cómo andan? Juan, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Yo estaba pensando, Augusto, a veces los gobiernos tienden a preferir que haya pocos grandes jugadores en la economía, porque cuando hacen acuerdos de precios les parece más fácil arreglar con los que tienen el control de la mayor parte del mercado. Esto después tiene un costo impensado, si querés. ¿Cómo pensás que se puede hacer ese juego? Porque se van a encontrar con los grandes jugadores, obviamente. Yo creo que esa visión es equivocada. O sea, creer que uno puede negociar con los grandes monopolios y lograr los objetivos de la política, me parece que es un error. Porque justamente cuando uno se enfrenta con grandes jugadores, que además tienen mucha más información que el funcionario del Estado respecto a cómo funciona el mercado, respecto a las conductas que tienen, y más en un Estado
que en estos últimos años se ha perdido un montón de capacidades que se fueron acumulando durante más de una década respecto a información de las empresas, de los mercados. Como un estado bobo, ¿no? Y lo están dejando realmente en una situación de incapacidad. No, es buenísima tu respuesta, ¿eh? Es buenísima, porque muchos dicen, no, con el diálogo solucionamos, hablamos con los empresarios, hablamos... Digo, y entonces, si no lo solucionás con el diálogo, ¿qué? Acá hay que recuperar las herramientas que el Estado necesita para poder intervenir en los mercados regulando, que es lo que dice Jorge, impidiendo que estos grandes actores que concentran la comercialización y la producción se aprovechen de su poder. Y cuando se aprovechan, en realidad lo que están haciendo es sacarle más plata al bolsillo a los consumidores para tener más rentabilidad. Y eso solo puede resolver el Estado, con los pactos de caballero, con el consenso que Macri intentó. Bueno, los números de inflación son los que hay. Y esta es una cosa importante. Con la inflación no es que pierden todos. O sea, perdemos la mayoría de la sociedad. ¿Quién gana? Y los que pueden ganarle a la carrera de inflación y fijar precios que le dan más rentabilidad. Vamos a hablar de los perdedores en serio, hablamos con Lilito. ¿Y quién se lleva la parte del León? Bueno, acá me parece que más que nombres puntuales lo que hay que tener es que la estructura económica argentina favorece que unos pocos se queden con mucho. Hoy miraba en el coloquio de Idea Mar del Plata las discusiones que están dando los grandes empresarios y me parece que ahí tenemos que empezar a revertir una lógica empresarial donde por buscar ganancias y rentabilidad muy fuerte en el corto plazo, terminan después generando problemas de rentabilidad para toda la economía y para muchos de los propios que se terminan abusando. Cerrando, claro. Exacto, y que se achica el mercado y terminan teniendo problemas de rentabilidad después. A nadie le conviene, a ningún empresario conviene que el mercado se achique, o sea, a algunos sí, pero a la economía en su conjunto no, y después la terminan pagando. Entonces yo creo que unas cuestiones es, y ahí sí creo que hay que apelar a un consenso social respecto a la necesidad de revisar conductas y hacer un acuerdo de cómo queremos que la economía se desempeñe de acá en adelante, qué tipo de expectativas tenemos para la conducta empresaria, para la conducta de los... Eso es puja de ingresos. ¿Perdón? Eso es puja de ingresos. Exacto, pero si en esta delicada situación no están dispuestos los que tradicionalmente tuvieron una situación privilegiada a ceder y en pos de un funcionamiento mejor de la economía, vamos a tener serias dificultades. Yo creo que por lo menos nosotros estamos hablando mucho con empresarios, con inversores, y hay un reconocimiento de la situación y una voluntad por lo menos de diálogo y de pensar cómo encontrar un consenso para seguir hacia adelante. Pero, bueno, eso es lo que creo que es el desafío del próximo gobierno. Augusto.